Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de energía y realidades paralelas. Bueno, ahora elegí un nuevo spot, es en exterior, espero que no se escuche mucho ruido. Y si recuerdan, la semana pasada les mencioné sobre los niveles de conciencia y por ahí les mencioné dos libros. Hay un libro que se llama Poder versus Fuerza, el autor es David Hawkins. Y el otro es de Frederick Dodson y se llama Levels of Energy. Hay otros libros más que hablan de este tema y creo que me parece conveniente ampliarles un poco en un par de episodios en toda esta información porque te da una perspectiva y un panorama muy amplio que quizá nunca habías tenido o habías pensado que existía y que si te pones a revisarlo de alguna manera detenidamente, te vas a dar cuenta que en algún momento pasaste por esos procesos o por ese nivel de energía, y estamos hablando de nivel de energía de la persona. Entonces, para empezar, quería mencionarles que cuando hablamos de nivel de energía, estamos hablando de un nivel, podemos llamarle como el promedio de tu energía. Lo que ese nivel determina es cuál es tu visión de la vida o de Dios, cuál es tu forma de verte a ti mismo, que de hecho la forma en que tú ves y experimentas a Dios es la proyección de cómo te ves a ti mismo. Van a darse cuenta después que es prácticamente es un reflejo y también en base a tu forma de interactuar con el mundo o tu mundo, es la forma en cómo tú ves la realidad y es lo que determina en dónde está tu vibración. Por ejemplo, si eres una persona que se queja constantemente, que le pasa esto, o que se queja de que el cliente es de tal forma, o que el compañero de trabajo, o que el empleado, que todo el tiempo está quejando del tráfico, entonces no estás más que en otro estado vibracional como el de víctima. ¿Por qué te quejas de todo mundo y crees que todo mundo está conspirando contra ti y todo te afecta y solo tú te encuentras con ese tipo de gente, etcétera? Cuando la realidad es que tu propio pensamiento de quedarte enfocado quizá no es otra cosa más que mantener tu atención en ese tipo de personas que hace que tu atención y tu energía esté en eso y estés vibrando en eso y por lo tanto te encuentras constantemente con personas de ese índole o de ese tipo o situaciones que te hacen experimentar eso según tus términos o tu proyección. Quizá ni siquiera es algo personal o es algo que va dirigido hacia ti. Es muy su forma de ser que difiere con la tuya, pero para ti están errados y como están equivocados, este, tienes de qué quejarte. Entonces, vives de esa manera. Hay un nivel, un estado vibratorio que habla de ese punto. Por ejemplo, eh, em, bu- el, el nivel más bajo es, tanto en los dos libros mencionan la culpa. Si ustedes se remiten, y creo que ya lo mencioné en el podcast pasado, si te remites a la situación de cómo el enfoque que maneja la religión, y vamos a hablar principalmente, yo voy a hablar de la cristiana, que es, o sea, católica o cristiana, que al final es el mismo origen, yo les digo que es la misma gata revolcada, o sea, la misma cosa, nada más con algunos cambios, pero al final, si tú lees el credo de los apóstoles, en las dos prácticamente es lo mismo. Eh, las oraciones y un montón de cosas son prácticamente lo mismo. Varían en cuanto quizá, eh, ¿cómo se llama? El culto o el servicio, pues tiene sus variantes en la forma y demás, pero realmente en el fondo es prácticamente lo mismo. Y en todas lo que hacen es aventarte primero la culpa. ¿La culpa de qué? De que por tu culpa murió una persona inocente, Jesús.
¿no? Porque desde que naciste ya tienes el pecado original. Entonces, ¿eso qué genera? Una culpa que evidentemente desde niño te la inculcan. Como no tienes el nivel de madurez para procesarlo, entenderlo, simplemente lo aceptas y vas creciendo viviendo en la culpa. Ahora, depende qué tan aferrado te vuelves a esa culpa o no, que conforme eres más adulto puedes integrarla y vivir todo el tiempo sintiéndote culpable de todo lo que haces. ¿Por qué? Porque vives tan inseguro, pensando que equivocarte es malo, entonces te sientes culpable y te mantienes en ese nivel de culpa, que es el nivel, en uno es el 20, en el otro es el 30. Realmente la numeración no es lo importante, sino en ese estado. El problema es que ese estado te mantiene un nivel muy bajo de energía. Ahora, ¿qué nos referimos con nivel bajo de energía? Nivel bajo de energía es que tienes poca energía para hacer tu día, para hacer tus actividades, para crear, bueno, ni siquiera piensas en crear, vives en un mundo en el que todo, te sientes culpable de todo lo que haces y no tienes ni tiempo para pensar en algo más a futuro, más adelante. Vives, pues sí, con una culpa de todos los días y no es que estés recibiendo menos energía vital, sino lo que está sucediendo es que estás drenando y soltando energía, ¿no? Que de tu energía vital la estás drenando, la estás soltando. Y entonces, ¿qué sucede? Como estás en un nivel tan bajo, hay hay muchísimas entidades que cuando mueren, cuando se desencarnan, por los apegos que tienen en la tierra, se quedan rondando, no se van a la luz. Y ellos hasta que logren un nivel de conciencia en el que digan, me muevo de aquí, incluso puede ser de que desde que no aceptaron la muerte o no se han dado cuenta que están muertos, lo que hace es que la misma energía trae lo similar. Entonces, por ejemplo, si una persona que murió con demasiada culpa por un suceso y en ese momento murió y sentía una culpa tan grande, no pudiera darse la luz porque está en un nivel demasiado bajo. Y entonces una entidad de ese tipo se va a acercar a ti, que vibras en esa culpa. Como ellos no tienen ni reciben todos los días como nosotros que dormimos y nos volvemos a cargar de energía vital, ellos no les sucede eso, entonces empiezan a absorber la energía de esas personas que vibran en sintonía. Entonces, si tú te mantienes en ese nivel, pues evidentemente te va a estar afectando constantemente. Y va a ser difícil que salgas. La forma en salir es moverte al siguiente nivel. Y luego al siguiente, y luego al siguiente. Entonces, la realidad es que vale la pena hacerse consciente de estos niveles de energía porque o sea, es como todo en la vida. Un crecimiento exponencial, lo más seguro es que te regrese a algún momento. Un despertar espiritual exponencial te va a regresar a un punto porque el despertar no es así de drástico, sino es de paso en paso. No puedes, y es porque vas expandiendo tu energía, expandiendo tu conciencia, y cuando expandes tu conciencia, expandes tu energía y eres capaz de recibir más energía. No puedes recibir más energía, o sea, realmente el problema es que, ¿cómo lo diré? Que la energía puede fluir muchísimo más, pero nosotros tenemos, pues podemos decir como que el ducto de energía muy pequeñito, entonces habría que abrirlo, 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 y de esa forma es cuando vas expandiendo tu energía, entonces eres capaz de ser consciente de muchas más cosas en esta realidad, en tu realidad y en la de los demás, y entonces vas expandiéndote cada vez más, hasta que llegues a un punto en que ya es tanta la energía que entra hacia ti que tu cuerpo se empieza a hacer más sutil, más luz, menos denso. Bueno, eso lo digo en teoría porque no lo he experimentado al día de hoy. Sin embargo, sí he experimentado en momentos donde ha habido una tensión y ciertas cosas que he hecho que han generado mantenerme un nivel de energía mucho más alto, que sí siento una ligereza
y una en mi vida, bueno, en mi cuerpo, y luego una fluidez tan sencilla y simple en la vida. Y así es, ¿no? Creo que va por ahí, por donde va el camino cuando empiezas a elevar más tu energía. Pero bueno, regresando un poco a esa parte de los niveles de conciencia, que son los bajos, que esta ocasión voy a mencionar, voy a ponerles en pantalla, el del libro de David Hawkins, que es el mapa de la conciencia, y ahí conforme les voy a ir explicando cada uno de los niveles con alguna referencia hasta el nivel, el último nivel más bajo, que hablando de bajo son niveles, todo ese rango es negativo, es decir, estás drenando energía, no estás aumentando, no estás captando más energía, estás drenando, estás soltando. ¿Ok? Entonces, se los pongo en pantalla y ahí les voy explicando. Ok, entonces, hablando de el mapa de la conciencia del libro de David Hawkins, de Poder versus Fuerza, les voy a leer cómo va del nivel más bajo al más alto y le pone una escala. Esta escala básicamente se toma, él lo saca con kinesiología, es decir, le da un valor relativo en base al movimiento de la energía del cuerpo de acuerdo a ese nivel. Realmente no es como muy importante el nivel del el numérico, sino en sí la emoción y el significado de ese nivel. Entonces, por ejemplo, lo que es, aquí me pueden ir siguiendo en pantalla, el número 20 es vergüenza, la emoción es la humillación y la visión de la vida es que es miserable. El 30 es la culpa, la emoción es la culpa y la visión de la vida es maligna. 50, apatía, emoción, desesperación y visión de la vida desesperanzadora. 75 es nivel de conciencia, es pena, emoción, arrepentimiento y la visión de la vida es trágica. Número 100 es el miedo, la emoción es la ansiedad y visión de la vida atemorizante. Y si recuerdan qué pasó en la pandemia, se dispararon los casos de ansiedad. Aquí podemos ver por qué ansiedad, porque está la ansiedad relacionada totalmente con el miedo. El miedo a morirte, el miedo a perder a un ser querido, el miedo a perder tu fuente de ingresos, tu trabajo, etcétera, etcétera. Se generó una campaña sobre el miedo que lo que hizo es que en ese momento bajó el nivel de conciencia de la mayor parte de la gente y del planeta, porque obviamente todos estaban en ese nivel de bajarse al miedo. Entonces, desgraciadamente es una estrategia que se utiliza para controlar. Si eres consciente de ello, puedes entonces darte cuenta que tú eres más que ese mismo miedo. Luego, el siguiente, 125, deseo, que es anhelo, y la visión de la vida es decepcionante. Fíjense cómo en esta parte podrías pensar que el deseo o el anhelo es algo positivo, pero este está cargado de una impronta o una emoción que es la carencia, ¿no? Entonces, tienes deseo, pero carente. Entonces, cuando hay carencia, no hay satisfacción, hasta que te hagas consciente de que puedes tener las cosas sin una carencia, ¿no? Sino por un experimentar tanto una situación como las cosas que quisieras tener. Es muy diferente a soy menos o tengo menos que los demás y entonces soy carente, ¿no? Luego, el 150 es el enojo, la emoción es el odio y la visión de la vida es antagonista. 175 es el orgullo, la emoción es el desprecio y la visión de la vida es demandante. Estos son básicamente los niveles
de conciencia negativos, que es sobre el que vamos a hablar. Solamente que me voy a enfocar más, ahorita les voy a mostrar la tablita de Frederick Dodson y me voy a guiar más en ella porque está más amplia, más completa, considero, y da una mejor explicación. Entonces van a ver que es muy similar, pero bueno, tiene sus variantes. Entonces aquí les pongo la siguiente tablita. Bueno, ahora vamos a hablar de los niveles de energía del libro de Frederick Dodson, que lleva el mismo nombre. Y van a ver las similitudes, pero es un poco más extenso. En los niveles bajos de energía, él de igual forma marca, pero con un 30, la culpa, vergüenza, psicosis. 50, apatía, desánimo, depresión, desesperanza. 80, dolor, autocompasión. 100, miedo, preocupación, inferioridad, paranoia, timidez. 120, ansia, necesidad, compulsivo, deseo no satisfecho. 160, enojo, control, agresión, frialdad. 180, antagonismo, crítica, descontento, quejumbroso, culpa a otros. Y 190, orgullo, superioridad y arrogancia. Yéndonos rápidamente, porque si no se vuelve muy extenso. Bueno, en el anterior del libro, la parte del libro del Poder versus Fuerzas, mencioné como lo que vendría siendo culpa, ¿no? Es culpa, te sientes avergonzado, soy malo, mm, soy basura, todo ese tipo de flagelación que te das. Fíjense cómo en esa, vuelvo a un poco a la parte del catolicismo, que es lo que hacían. Se autoflagelaban con tal de castigarse por esa culpa en base a su razonamiento y pensamiento de que lo que habían hecho era totalmente bajo y malo. Moviéndonos al siguiente, que es 50, apatía, desánimo, depresión, desesperanza. Por ejemplo, una persona depresiva o con depresión, la realidad es que se queda en este estado con muy baja energía. Usted, bueno, si han estado y han convivido con alguien que ha tenido depresión o que tiene depresión, la realidad es que sobre todo tienen una visión de la vida hacia el futuro de desesperanza. Es decir, no se puede resolver su situación, no hay forma de que se resuelva, y entonces como es tan feo el futuro que ellos mismos logran percibir para sí mismos, mejor desaparezco. O sea, es demasiado, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso vienen esos pensamientos de suicidio, desaparecer, etcétera, etcétera. O estar encerrados, estar solos, ¿no? Obviamente, tan bajo nivel de energía también llega a acercarse, pues, a estas energías o estas entidades negativas, que lo que hacen es muchas veces acrecentar eh, la situación de esa persona y bueno, se vuelve como que se perpetúe, ¿no? Aquí la forma de poder moverte de un estado de depresión, y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando vas con atención psicológica y solamente se enfocan en la mente, les está faltando muchas otras cosas. Y la mejor forma que puedes hacer es, para que a un depresivo salga de ahí, es empezar a hacer cosas que le quiten la atención en eso que está manteniendo yo y alimentando, que lo hace sentir deprimido por el evento que haya tenido, porque normalmente viene por un evento muy fuerte, muy difícil para esas personas, y que no pueden seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo que puedes hacer o lo mejor que se puede hacer es moverlos al siguiente nivel inmediato, que es el dolor o la autocompasión.
¿sí? Sería mucho mejor moverlo al miedo quizá, ¿no? Me podrán decir, bueno, ¿cómo el miedo no está peor? No, no está peor porque tiene más energía. Los que tienen miedo sí pueden hacer una vida. Dejan de hacer muchas cosas por miedo, pero sí pueden hacer una vida. A diferencia que los de depresión están buscando todavía irse de esta vida, ¿no? No tienen ánimo para hacer nada, no les motiva nada, etcétera. La intención es que vaya saltando de poco en poco. Yo alguna vez leí, no me acuerdo en qué libro, creo que quizá fue alguno de Freddy Dodson, que, por ejemplo, bueno, primero para que una persona con estos niveles de energía, los que están por debajo del 190, llegue a un curso de, vamos a pensar, de transformación, de Tony Robbins o de algún expositor muy importante, que ellos tienen niveles de energía del 300 al 400, más o menos, creo que puede llegar hasta 500, es un nivel muy alto. Entonces, para que ellos lleguen es dificilísimo. Simplemente ni siquiera se les cruza la publicidad, ni les llama la atención, ni lo ven. Es algo que está fuera de su realidad, no está dentro de su espectro. Acuérdense que todo es vibración y en base a esa vibración tú puedes ver o no ver ciertas cosas. Por eso ciertas personas pueden ver ciertas cosas en la calle que tú no las ves, o tú ves ciertas cosas que otras personas no lo ven. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, vamos a suponer que por casualidad, no, aunque no existan las casualidades, una persona que estuviera en un nivel bajo de 100, 120 o lo que fuera, lo llevó un familiar, etcétera, etcétera, y entra ¿cómo se llama? Al seminario de Tony Robbins. Y sí, de repente sube a un nivel de 300 o 400 de vibración de energía, de nivel. Tiene mucha energía, se siente muy bien, duerme poco, tiene muchísima energía, se siente súper motivado, pero el problema es que como su proceso de pensamiento y su proceso, ¿cómo se llama? Inconsciente, su inconsciente vuelve y regresa a lo mismo, a lo que está acostumbrado, empieza a ir bajando al nivel, al paso de 2, 3 semanas, ya a lo mucho ya está en el nivel que estaba. No es posible mantener un nivel tan alto de un salto tan grande. Entonces lo importante es irlo haciendo de poco en poco. Entonces, por ejemplo, si eres consciente de que vives con miedo, con preocupación, obviamente es un sentimiento de inferioridad, no te crees capaz de lograr hacer ciertas cosas y por eso tienes miedo o eres muy tímido, ¿no? Si estás en 120, bueno, lo mejor que puedes hacer es empezar a alimentar de alguna cierta forma un enojo o agresión. Quizá te va a ayudar que te vayas y te metas a box o alguna actividad que te va a elevar a un nivel de 160, donde ya que estás en ese estado y ya te saliste del otro del miedo, porque quizá en el box te diste cuenta que eres bueno, no te sale tan mal, te ponen con otro oponente y resulta que le diste batalla y entonces ya te moviste, ya se acabó el miedo, ¿no? Entonces ahí lo más importante es después pues, te vas moviendo al siguiente, que vendría siendo el 180, antagonismo, crítica, descontento, quejumbroso y culpa a otros. Muchísima gente se mantiene en este nivel de energía, que podemos decir que estos ya son un poco más funcionales, no tienen la misma energía. Sin embargo, cuando no les gusta hacerse responsables, cuando les suceden cosas o les suceden a otros, siempre culpan. Bueno, a ellos culpan a otros, nunca se hacen responsables. Entonces, este estado te mantiene muy ciclado en el grado que no puedes avanzar y evolucionar. Y obviamente cuando, por ejemplo, otros logran cosas que tú pudiste haber logrado, pero que no lo has hecho porque
te quedaste en la culpa a otros, te quedaste en quejarte, entonces también aplicas la crítica. Entonces al final es un nivel en el que te puedes mantener muchísimo tiempo y bueno, tienes suficiente nivel de energía para hacer tu vida, ya saliste, ya no vives con depresión ni con miedo ni nada de eso. Puede ser que en algún momento pasas por ahí, pero después regresas otra vez a tu estado. De igual forma, hay veces que puedes llegar a estás en ese 180 y por alguna situación que tuviste, vamos a pensar que un accidente, murió un familiar querido, algo sucedió, no sé, te corrieron, algo pasó fuerte que te baja de nivel, pero es temporal. A lo que voy es que cuando tú ya llegas a un nivel de conciencia elevado, no regresas a los bajos. No es posible porque ya superaste eso, ya es como que, bueno, pues ya pasé por eso, ya no hay necesidad. Si regresas es porque más bien temporalmente subiste a un nivel más elevado en los negativos, pero pues regresaste a tu estado original, entonces vale la pena tener en cuenta eso. Y luego el siguiente es el 190, que viene siendo orgullo, superioridad o arrogancia. Básicamente en este nivel se encuentran las personas que ya encontraron una forma de hacer su vida, tienen ingresos constantes, tienen una vida estable, tienen quizá una relación relativamente estable, etcétera, etcétera, pero ellos se mueven demasiado con el ego. Es el nivel más alto de esta escala y es el que está por encima de los demás. Y por lo tanto, ellos, en base al ego, son capaces de controlar, de manipular, de usar, etcétera, etcétera, y sentirse superiores a los demás. Claro que lo pueden hacer porque tienen un nivel de energía mayor que los demás. Alguien que tiene en este nivel, que tiene un ego inflado o elevado, y, y se da cuenta y puede llegar a manejar a alguien que está en el nivel del enojo, manipulándolo con el enojo, ¿no? A alguien puede lograr que salirse con la suya, vamos a pensar de algo no tan derecho, pero a quien se encontró más bien quien lo cachó es una persona que vibra en el miedo y esa persona se da cuenta, es muy fácil que lo amedrente y entonces el otro no haga nada porque vibra en el miedo. Ahora sí que podemos decir que son los reyes de ese nivel, pero al final tienen también un nivel de energía bajo. No es demasiado, no es la gran cosa. Simplemente, bueno, ya, ya van como que mejor de toda esa escala, no es tan negativa, pero sigue siendo negativa. Aquí la gran ventaja de ese nivel es que ya a una escala más, la que sigue ya es un nivel medio de energía, es el 200, que es el contentamiento, la rutina, la funcionalidad. Incluso puede llegar a haber aburrimiento. Es decir, cuando tú ya lograste hacer un estilo de vida en el que te encuentras viviendo, como les decía, con un buen trabajo y algo estable, una familia relativamente estable, hiciste que todo, como que toda tu vida empieza a trabajar como maquinita, ese ya es el 200. Según Frederick Dodson, el promedio de la humanidad hoy por hoy está en ese nivel de 200. Obviamente hablamos de promedio, puedes darte cuenta que la gente de muy bajos recursos, pues vive en el 80, que es el dolor o la autocompasión, o en el 50, ¿no? Tiene apatía, desánimo, no, una visión desesperanzadora de su vida. Pero bueno, hay otros niveles en donde están la gente que vive con mejor nivel, no sé, Europa o algunos otros países, tienen niveles mucho más altos, que pueden estar en los cuatro de los medios o incluso puede ser más alto. Y entonces, bueno, el promedio es de 200. Ahora, también aquí la ventaja es que nos podemos dar cuenta cómo hay ciertos países y ahí es donde te das cuenta cómo tienen un mayor crecimiento, una mejora. Y eso no quiere decir que esos países no puedan bajar o subir. Acuérdense que es el promedio de todos y todo depende
de cómo eres manipulado o usado por los medios o por el mismo sistema. Si tú mides, puedes medirlo con las antenas de cobre o lo puedes medir con un péndulo y darte cuenta tanto de personas como de lugares o de países, todo tiene una vibración. Entonces, aquí lo importante es que tú puedas empezar a darte cuenta qué cosas te hacen elevar tu vibración. Dentro de las cosas que te ayudan a elevar tu vibración, por ejemplo, la mayor parte de los deportes está por arriba del 200. Entonces, si tú haces de un hábito el deporte todos los días, vas a tener un nivel de conciencia mucho más elevado, de energía y de conciencia. Por ejemplo, si tú meditas en mindfulness todos los días, entonces vas a tener un nivel muchísimo más elevado de conciencia, porque la meditación, si no mal recuerdo, anda como, depende del tipo de meditación, pero entra entre 500 y 600. Y eso obviamente si tú lo empiezas a hacer rutinariamente, empiezas a elevar tu energía. Obviamente, bueno, si lees un libro, te puede elevar tu energía. Si tomas un curso, puedes checar qué nivel de energía tiene ese curso. Obviamente, si te llama la atención tanto el libro como el curso, pues va como sintonizado en tu energía. Pero quizá digas, no, yo quiero irme más arriba. Entonces podrías calcular con un péndulo cuál es el nivel de energía de ese libro y quizás si está en el que tú estás en promedio, pues vale la pena irte a uno más elevado o más con mayor nivel de energía para que te ayude muchísimo más en tu evolución. Entonces realmente esa es la finalidad de irte dando cuenta de los niveles de energía. Ahora, también te puede servir para conocer la gente, para darte cuenta, observarla, no juzgarla, observarla y en base a cómo ves tú a las personas, saber cómo moverte de acuerdo con ellas. Puedes darte cuenta de alguien que quizá tiene un nivel de enojo, tiene cierta agresión, etcétera, la reprime un poco, pero entonces ahí puedes darte cuenta que es mejor quizá cuidarte con una persona de ellas, quizá en lo que dices, o ni siquiera tendrías la necesidad de ponerte a discutir porque pues no la vas a pasar bien, ¿no? Por su propia reacción. O, por ejemplo, bueno, si alguien te dice algo de que te hace sentir menos, etcétera, etcétera, pero te das cuenta que su nivel de energía es el 190, donde tiene un ego muy inflado, pues no le vas a tomar, de entrada no le debes de tomar nada en serio. Pero pues al final dices, este cuate se mueve en el ego, a cualquiera lo va a considerar menos, pues bueno. Y en base a eso, ahora ya para finalizar el podcast, les voy a... Yo hice un par de mediciones que creo que son bastante congruentes y te puede ayudar incluso para tomar decisiones. Por ejemplo, las dos principales candidatas a la presidencia en México, por ejemplo, la primera, Xochitl, la medí y ella me dio 120, que es básicamente necesidad, deseo no satisfecho, compulsivo. Y bueno, y te puedes dar cuenta en cómo son sus respuestas, es concurrente, es alguien compulsivo, habla, no piensa lo que dice, etcétera. La otra que a mí me pone como un foco rojo, el deseo no satisfecho, es que alguien con este nivel de energía, aparte que es bajo, 120, o sea, uno abajo es el miedo, ¿no? Puede moverse, fluctuar ahí y tomar decisiones en base al miedo, es garrafal. Pero por otro lado, el deseo no satisfecho es ir a conseguir más y, bueno, una persona cuando tiene un deseo no satisfecho nunca termina satisfaciendo su propio deseo hasta que sube el nivel de conciencia. Entonces, ¿qué va a suceder seguramente con ese tipo? Pues con la gente que se roza, la corrupción, el robo, etcétera, etcétera, y viendo más por intereses personales que por intereses completos de una nación. Entonces, por ejemplo, ahí 120 se me hace un nivel bajo. En el caso de Sheinbaum, me salió que ella está en un 190, que también se me hace muy congruente, de acuerdo a lo que yo he visto un poco de esa persona, de Claudio Sheinbaum.
Es orgullo, superioridad, arrogancia, eh, está el ego de por medio. Y pues va un poco en relación, si saben, bueno, pues como que hace mucho hincapié en sus estudios, en sus logros. Viene de una familia de investigadores, docentes, con niveles altos de estudios, reconocimientos, etcétera. Está en el nivel 190, que es me siento orgulloso de mí misma, me siento orgulloso de mi familia, me siento orgullosa quizá de su filosofía o bueno, de la 4T, me siento orgullosa, etcétera. Ahí el problema es que puede tener más lealtad a las cosas que no son tan importantes y dejar de lado a lo más importante, que es la propia nación, ¿no? También no es un nivel idóneo, pero entre 190 y 120 podemos darnos cuenta que el 190 sí es muchísimo mejor. Y sobre todo que ya está a un paso del 200 en donde podemos ya lograr una mecánica y una forma de ser en cuanto al sistema como nación que trabaje, que sea funcional y nos dé los resultados que buscamos. Aquí lo importante es que, bueno, haya un buen equilibrio de energía entre su gabinete y, bueno, se pueda lograr este, los objetivos claros, se mantenga esa intención. Quizá si ella tuviera el orgullo como nación de México, como país, si ese fuera su nivel de conciencia, aunque sea el ego, está alimentada el ego, bueno, va a ayudar bastante porque como nación nos va a hacer elevarnos más. En cambio, pues en el caso de Xochitl, pues es muy bajo todavía el nivel de conciencia en el que se encuentra y todavía le tendría que pasar varias etapas que desgraciadamente como nación y decisiones no es en un presidente no es lo mejor, porque después del 120 viene el 160 que es el enojo o el control o la agresión, incluso la frialdad. Entonces, pues bueno, se los dejo al margen, cada quien puede tomar su decisión. Eso es a mí lo que me resulta y congruente con los niveles de energía y con lo que yo puedo percibir de cada una de las dos personas. Y bien, en fin, no hay ninguno de los dos que sea ideal, ninguno de los dos es el mejor para esta nación, pero como esta sí es una cuestión personal, creo que, una forma de pensar personal, creo que también deberíamos de tener nosotros la posibilidad de elegir a los candidatos y no esperar a que nos los impongan, porque están impuestos en base a intereses de otros cuantos. Entonces, no, pues así que es como si te dan a elegir, ¿quieres sopa A o B y ninguna de las dos te gusta? Pues, pues es eso, te quedas sin comer, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, esa es los niveles bajos de energía que manejan principalmente estos dos libros. Espero que les haya interesado, que les dé un poco de visión, sobre todo para verte cómo estás, ver cómo te puedes mover, ver cómo están otras personas, ver cómo puedes relacionarte con esas personas y tener unas mejores decisiones y entender también, entender sobre todo una situación de otras personas que no es porque sean eh, no sé, desagradables, lo que sea, tienen un nivel de conciencia que todavía no llega quizá en el tuyo y debes de tener tú que tienes más expansión de conciencia o más nivel de conciencia, un entendimiento mayor y una comprensión mayor, ¿no? Entonces, bueno, ese sería todo. Les agradezco por haberme escuchado y nos vemos en la siguiente. Nos iremos con los niveles medios de energía y ya empezaré a poner casos, bueno, ejemplos más prácticos de cosas que puedes hacer que te ayuden a elevar tu energía. Que eso es lo importante y de eso se trata esto, si no, pues para qué les echo tanto rollo. Bueno, que tengan excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente. Bye.